Tuviste COVID-19 y aún sigues con signos, síntomas, a mucho tiempo después de que haya terminado la infección, semanas, meses, o quizás eres médico o fisioterapeuta tratando de ayudar a tus pacientes con sus efectos de COVID a largo plazo. Si sí, este pequeño video es para ti y está basado en el artículo en preprint que acabamos de publicar. Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas a nombre mío y a nombre de mis amigas, mis compañeras, mis colegas con las que acabamos de publicar un artículo que pienso muy importante porque pone en contexto lo que estamos viviendo en los pacientes con efectos COVID a largo plazo. Y para platicar sobre ellos están con nosotros las autoras de este artículo que acabamos de sacar en preprint, ahí las tienen en la pantalla. Y me gustaría que cada una se presente. Eh, eh, Sandra. Sí, hola, yo soy Sandra López León, soy médica, tengo doctorados en epidemiología y en genética molecular de la Universidad de Erasmus en Rotterdam, en los Países Bajos, y ahora vivo en Nueva York. Hola, mucho gusto. Yo soy Talia Beckman Ostrowski, yo soy médico genetista, tengo un doctorado en genética humana y un postdoctorado en epidemiología oncogenética y actualmente soy la directora de la Clínica de Cáncer Hereditario del Centro Oncológico Internacional. Yo soy Carol Perelman, soy comunicadora de la ciencia, divulgadora, miembro de la SUMEDICIT, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y bueno, pues tratando de ligar lo que está sucediendo con la COVID con el público general. ¿Qué tal? Yo soy Rosalinda Sepúlveda, soy médico, tengo un doctorado en medicina y un postdoctorado en la Universidad de Harvard, y ahí es donde sigo trabajando en la Escuela de Salud Pública haciendo investigación. Gracias. Hola, yo soy Angélica Cuapio, soy médica investigadora en el campo de la inmunología. Tengo un doctorado en Alemania y 2 postdoctorados, Austria y Suecia. Actualmente trabajo en el Instituto Karolinska en inmunología también. Y nos falta Paulina. Paulina es médica, internista, es infectóloga. Ella trabaja en el hospital de Emory en Atlanta y no se pudo conectar hoy con nosotros porque está atendiendo pacientes COVID en terapia intensiva. Sonia. Y finalmente yo soy Sonia Villapol, soy neurocientífica e investigadora principal y profesora del Departamento de Neurocirugía en el Houston Medical Research Institute, aquí en Houston, en Texas. Y bien, tengo algún tipo de investigación de COVID. Y bien, podemos empezar, si te parece, Angélica, ahora. Muy bien. A describir el trabajo. Claro, muy bien. Bueno, hemos visto que en el mundo se ha puesto principal una atención muy especial en la enfermedad del COVID, pero en los temas de diagnóstico, prevención y tratamiento. Se han tratado a los pacientes y se han visto a los pacientes en su forma de la enfermedad aguda, es decir, cuando estamos enfermos. Entonces, hemos visto que hay pacientes que se encuentran que tienen la presentación aguda, desde un libre resfriado, hasta pacientes que manifiestan formas moderadas y severas de la enfermedad, tienen que ser hospitalizados, algunos llegan hasta las terapias intensivas. Sin embargo, conforme transcurre el tiempo y a lo largo de esta pandemia, hemos escuchado cada vez más y más de aquellos pacientes que cursaron con COVID y que aún no se recuperan, no se han recuperado completamente, y algunos de ellos manifiestan que se cansan al andar, que les duele la cabeza, que no recuperan el sentido del olfato, del gusto, etcétera. Entonces, todas estas manifestaciones y secuelas tienen un gran impacto no solamente a nivel personal, a nivel emocional, sino también impacto a nivel de salud pública, impacto económico. Y esto ha traído como consecuencia que existen actualmente no solamente estudios científicos sobre estas secuelas a largo plazo, sino también
De forma paralela, han habido muchísimos casos de reportes, encuestas a nivel nacional en diferentes países, grupos dentro de las redes sociales en los que se habla, se discute sobre todas estas secuelas, porque es un tema del que no se tiene completamente la información. Y este gran impacto pues también tiene consecuencia a nivel pues profesional. La relevancia de nuestro estudio es que nosotros realizamos una revisión y un análisis muy integral y de forma muy sistematizada, en la que revisamos literatura internacional sobre las secuelas y efectos a largo plazo de COVID. Entonces, nuestro objetivo era y es verificar y confirmar que estos efectos a largo plazo existen. Número 2, identificar cuáles son los signos, síntomas y otros parámetros u otros indicadores que nos puedan hacer pensar en que se trata de una enfermedad a largo plazo, es decir, una enfermedad crónica, y también determinar su incidencia en la población. Entonces, a modo general, nuestro estudio se trata de presentar una visión global, de tipo una fotografía sobre lo que está ocurriendo actualmente y lo que sabemos sobre los efectos a largo plazo del COVID. Ahora, Talía nos va a hablar un poco sobre los métodos de nuestro estudio. Entonces, la pregunta es cómo contestas, ¿no? O sea, tenemos esta duda de qué está sucediendo con estos pacientes a largo plazo. Entonces, para contestarlo, lo primero que hicimos fue revisar más de 18,000 artículos. De estos 18,000 artículos, elegimos 15 que eran los que estaban reportando una incidencia de estos síntomas, de todos diferentes. Y estos estudios incluían pacientes arriba de 17 años. Entonces, esto es algo muy importante porque mucha gente piensa que estos efectos nada más es en gente grande, pero no. Estos efectos los encontramos en una corte de pacientes que incluía desde 17 hasta 85 años, de muchos países del mundo, incluidos países europeos, a países africanos, México y Estados Unidos. Y una vez que encontramos estos 15 artículos que cumplían nuestros criterios, que tenían, entre ellos era que tuvieran que tener más de 100 pacientes reportados, de ahí hicimos un metaanálisis. ¿Qué quiere decir metaanálisis? Metaanálisis quiere decir que hacemos un cálculo y reajuste de estos datos. Entonces, hacemos un análisis combinado de todos estos artículos y al final analizamos más de cerca de 48,000 pacientes. Entonces, estos datos que les presentamos son justamente es como si viéramos nosotras, que no lo hicimos, pero es como si nosotros estuviéramos haciendo el análisis de 48,000 pacientes. Y pues lo que encontramos es lo que nos va a platicar Rosalinda. Gracias. Gracias. Bueno, estos resultados muy interesantes porque al ser esta una enfermedad nueva no sabemos muchas cosas y lo que se está viviendo es día con día y cambian las cosas. Estábamos viendo que los pacientes seguían sintiéndose mal a pesar de ya no estar hospitalizados o a pesar de no haber, a veces muchos no han tenido hospitalización o de que lo más grave que vemos que la gente se tiene que estar en terapia intensiva y fallecen, pero pues no es la gran mayoría son personas que se recuperan, pero siguen teniendo efectos a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo? Bueno, pues estas personas de los estudios que analizamos, hasta un 80% de las personas reportaban seguirse sintiendo mal. Y lo que se sienten mal, ¿cuáles son las molestias principales? Es fatiga. Hasta el 60% de las personas tiene fatiga, de ahí le sigue dolor de cabeza. Sigue algo que se llama trastorno de la atención, que pueden ahí entrar varios síntomas, que serían sentir un poco de confusión, letargo mental, falta de concentración y de atención, o de seguir una oración con un hilo, ¿sí? Con fallas en el seguimiento de una idea. Pérdida del cabello, que es otro síntoma frecuente que se está viendo, y pues las alteraciones pulmonares, principalmente la dificultad para respirar, que se llama disnea. Dentro de estas dificultades en pulmonar, en el sistema pulmonar, podríamos decir que persiste un poco la tos, incomodidad torácica, sentirse incómodos para respirar, disminución en la capacidad de la respiración y a veces hasta complicaciones más graves que pueden ser fibrosis pulmonar. Otra cosa que también se empezó a ver interesante es alteraciones cardiovasculares en las personas recuperadas, como arritmias, miocarditis, y algo bien interesante que debemos de ponerle mucha atención
pues son a los trastornos psiquiátricos que se empezaron a presentar. Si a estos trastornos psiquiátricos, si agregamos la enfermedad propiamente, pero todo lo que se está viviendo alrededor de la enfermedad, pues hace que los síntomas psiquiátricos sean de consideración y sean importantes para empezar a tratar. Estamos hablando de demencia, depresión, ansiedad, y pues son muchos síntomas que se van a seguir presentando y que vamos a empezar a ver más relacionadas con esta pandemia. Y que nos estamos dando cuenta de que esto no se acaba a los 14 días y que esto no se acaba al momento que ya sales del hospital. Esto está teniendo una cola muy larga, no sabemos hasta cuándo, pero es el primer estudio en donde mostramos estos efectos de que hay algo más después de la infección aguda por la enfermedad. Muchas gracias. Bien, Rosalinda, gracias. Y como bien comentabas, lo que nos sorprendió bastante de este estudio eran los efectos neurológicos y cómo esto perduraban en el periodo de estudio de estos trabajos, ¿no? Que eran desde las 2 semanas hasta las 16 semanas y desde la apnea del sueño, el trastorno del sueño, un 12% de los pacientes con depresión, incluso algo que a nivel neurológico es muy importante y ya varios de estos trabajos lo mostraban, que era la aparición de ictus en un 3%. Esto es a nivel de pandemia global, estos valores son enormes, ¿no? Porque los ictus, como bien saben, no hay un tratamiento efectivo y representa un problema bastante grave. De los problemas neurológicos, digamos, más importantes, el dolor de cabeza persistente, un 44%, es bastante sorprendente. Y ya más a largo plazo hay indicios de que agrava la demencia. Pacientes con un tipo de demencia pues desarrollaron peor esta enfermedad, ¿no? Entonces hay una probabilidad que esta enfermedad muy a largo plazo pues desarrolle enfermedades neurodegenerativas. Y bien, es toda una serie de problemas a nivel neurológico que fue lo que más nos llamó la atención, ¿no? De este trabajo, que es un porcentaje bastante alto si comparamos con todos los síntomas identificados, todos los efectos que destacamos 55 en este trabajo, ¿no? Y bien, Sandra, si quieres terminar ya con las conclusiones. Sí, bueno, yo voy a hablar de las conclusiones desde 3 puntos de vista. Uno científico, luego del médico y luego del paciente. Desde el punto de vista científico quedaron mucho más preguntas y solo voy a tocar en algunas cuantas. Por ejemplo, la edad. Como mencionó Talia, es de 17 a los 85 años de edad los que incluimos, pero no sabemos si hay algunos síntomas que se presentan más en algunas edades. Tampoco sabemos cuánto tiempo va a tardar. En nuestro estudio fueron hasta 110 días, pero esto no significa que en 110 días ya todo está bien. Significa que necesitamos seguir siguiendo a los pacientes y como es una enfermedad nueva, entonces los vamos a seguir siguiendo y vamos a poder determinar cada síntoma qué tan largo va a ser. Otra cosa es la severidad. En estos estudios se incluyeron el COVID leve, moderado y grave. Entonces, no sabemos si hay algunos síntomas que se están presentando más en algún tipo de COVID. Por lo que se han leído en casos, está presente hasta en COVID leve. Y no hay ningún estudio que diga si también se presentan en COVID asintomático. Entonces, es otra pregunta que no sabemos. Y también, bueno, pues los síntomas. O sea, aquí hay muchos síntomas que se tienen que estudiar muy a profundidad. Por ejemplo, lo que es la fatiga, que es muy parecido a lo que es el síndrome de la fatiga crónica, o enfermedades como lupus, que pueden parecerse en algunos síntomas. Todo está muy incierto. Hay muchos síntomas que no incluimos y la razón es porque la mayoría de estos estudios tenían un cuestionario preestablecido. Entonces, mientras que más se saben, más síntomas van metiendo para estudiar. Pero si no estaban en los cuestionarios, pues no están incluidos y con el tiempo, pues se va a saber más. Luego, desde el punto de vista médico,
cada vez se ve que hay más clínicas post-COVID y van a ser muy necesarias porque al paciente se le va a tener que tratar integralmente, porque no está afectando nada más un sistema, está atacando todo el cuerpo y tienen que ver muchos especialistas que puedan ver al paciente y también rehabilitación, porque muchos van a necesitar rehabilitación desde pulmonar, desde lo neurológica, en muchos aspectos. Y también, pues que los médicos estén conscientes que los pacientes que vienen con síntomas puede ser que sea una enfermedad de post-COVID. Y luego lo más importante para todos los pacientes, ¿cómo podemos prevenir el post-COVID? Bueno, hasta ahora también tenemos que saber, tenemos que estudiar cuáles son los factores principales, pero si ustedes tienen COVID y están tosiendo y están poniendo la boca en la mano o están con mocos en la mano, lo que pueden hacer es evitar tocar el oído, los ojos, la nariz, los genitales o las comidas antes de comer, porque eso ayuda a propagar a que el virus se vaya a otros sistemas. Entonces, eso es lo que pueden hacer como pacientes. Y bueno, lo que más pueden hacer para prevenir, o sea, no sabemos qué es lo que da post-COVID, pero sí sabemos que el factor principal es que les dé COVID. Entonces, primordialmente, para evitar que les dé COVID, ya saben que se tienen que vacunar cuando puedan, lo más antes posible. Y claro, todas las medidas que ya hemos hablado y que les voy a presentar con una figura, pero no nos vamos a cansar de seguir diciéndoles que nosotros hacemos nuestra parte, de seguir investigando para tener más información, los médicos también, de cómo tratar, y también ustedes pongan su parte, porque si se cuidan, pues nos cuidamos todos, y pues muchas gracias. Y es muy importante lo que estamos platicando, porque esto es tan reciente y por un lado tenemos a muchas personas recuperándose de COVID o recuperándose de la enfermedad aguda de COVID, pero ¿cuántos de ellos, y según lo que encontramos en nuestro análisis sistemático y metaanálisis que estamos reportando, es que el 80% de las personas que se recuperan del COVID agudo se quedan con algún tipo de efecto que nosotros lo definimos como síntoma, como signo o como algún parámetro de laboratorio anormal por más de 2 semanas. Y como dice Sandra, no sabemos si los 110 días que nosotros medimos o mucho más o mucho menos, hay mucho que tenemos que entender, pero también es importante definirlo. Aún ni siquiera está definido, aún no tiene un nombre, si se llama en inglés long COVID o long post-COVID effects o en español efectos COVID a largo plazo. Esperamos que esta charla haya sido de su interés, les haya servido para esclarecer lo que sí sabemos de COVID a largo plazo y todas las preguntas que aún tenemos sobre el tema. Pues sí, la mejor forma de evitar COVID a largo plazo es no tener COVID.